María Antonieta, reina de Francia y esposa de Luis XVI, fue una de las figuras más polémicas y trágicas del período revolucionario francés. Su ejecución en 1793 no fue un hecho aislado ni simplemente una consecuencia de sus acciones individuales, sino el resultado de un proceso largo, complejo y profundamente influido por los cambios sociales, políticos y económicos que sacudieron a Francia en el siglo XVIII. Para entender por qué María Antonieta fue guillotinada, es necesario explorar su vida, el contexto de su época y cómo su figura llegó a simbolizar todo aquello que el pueblo francés deseaba destruir en su lucha por un nuevo orden. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria, como archiduquesa y decimoquinta hija de la emperatriz María Teresa y del emperador Francisco y del Sacro Imperio Romano Germánico. A los 14 años fue comprometida en matrimonio con el delfín de Francia, Luis Augusto, nieto del entonces rey Luis XV. Esta unión formaba parte de una alianza política entre los Habsburgo y los Borbones, enemigos tradicionales que buscaban sellar una nueva amistad entre Austria y Francia. En 1770 se celebró su boda, y 4 años después, cuando murió Luis XV, su esposo se convirtió en Luis XVI, rey de Francia. María Antonieta, a los 18 años, se convirtió en reina. Desde el inicio, María Antonieta fue vista con recelo por el pueblo francés. Su origen austríaco alimentaba sospechas de traición y deslealtad, especialmente en un país donde los austriacos habían sido durante siglos enemigos. Además, su carácter jovial, despreocupado y, según muchos, frívolo, contrastaba con la gravedad de la situación en Francia. El país se encontraba sumido en una crisis financiera profunda causada por guerras costosas, incluyendo la Guerra de los 7 Años y el apoyo a la independencia de Estados Unidos, una administración ineficiente y una estructura social anclada en privilegios feudales. Mientras tanto, la corte de Versalles continuaba viviendo en el lujo y el derroche, y María Antonieta se convirtió en el blanco de la ira popular. La reina fue acusada de gastar enormes sumas de dinero en vestidos, joyas, fiestas y juegos de azar. Su apodo más famoso, Madame Déficit, reflejaba el sentimiento generalizado de que sus excesos personales eran responsables de la ruina financiera del reino. Aunque muchas de las acusaciones eran exageradas o infundadas, como el infame caso del collar de diamantes, un escándalo en el que en realidad fue víctima de una estafa, la percepción pública ya estaba formada. Las caricaturas de la época la retrataban como libertina, manipuladora y corrupta, e incluso se le atribuía la famosa frase, «que coman pasteles», ante las quejas del pueblo por falta de pan, algo que nunca dijo. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, la situación de la monarquía se volvió insostenible. El pueblo exigía reformas profundas, la Asamblea Nacional desafió la autoridad del rey y pronto se instauró una monarquía constitucional. Sin embargo, ni Luis XVI ni María Antonieta estaban dispuestos a renunciar completamente a su poder. La reina, especialmente, ejercía una gran influencia sobre su esposo y mantenía una comunicación constante con las cortes extranjeras, buscando apoyo para restaurar la monarquía absoluta. El punto de quiebre llegó en junio de 1791, cuando la familia real intentó huir de Francia en lo que se conoció como la fuga de Varennes. El plan fracasó, fueron reconocidos y arrestados, y esto marcó un antes y un después en la revolución. A partir de entonces, la confianza del pueblo en el rey y la reina desapareció por completo. María Antonieta fue vista como una traidora, una espía extranjera que conspiraba contra la nación desde dentro del palacio. En 1792, la monarquía fue abolida y se proclamó la Primera República Francesa. Luis XVI fue juzgado y ejecutado en enero de 1793. María Antonieta, aún encarcelada en la prisión de la Conciergerie junto a su familia, vio cómo le arrebataban a sus hijos y era sometida a un aislamiento cruel. En octubre de ese mismo año, fue juzgada por el Tribunal Revolucionario, bajo cargos de conspiración contra el Estado, traición y, escandalosamente, incesto con su hijo, un cargo infundado utilizado para inflamar el odio popular. Su juicio fue sumario y claramente parcial, una formalidad antes de su sentencia. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue llevada en una carreta abierta por las calles de París, desde la Conciergerie hasta la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia. Vestida con una sencilla bata blanca, el cabello cortado, demacrada y exhausta, subió al cadalso frente a una multitud que la vitoreaba y abucheaba por igual. Fue guillotinada ese mediodía, a los 37 años.
La muerte de María Antonieta no fue solo una ejecución de una reina, sino un símbolo. Representó la caída definitiva del antiguo régimen, la furia de un pueblo harto de la opresión y la desigualdad, y el deseo de un nuevo comienzo. Pero también dejó una marca trágica en la historia, al mostrar cómo las tensiones políticas y sociales pueden alimentar el odio y convertir a una persona, por privilegiada o culpable que sea, en chivo expiatorio de un sistema entero. Su muerte no resolvió los problemas de Francia, pero sirvió como punto de no retorno en la revolución que cambió el mundo.